Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para las personas que a esta hora se conectan en Quindío Noticias, agradecidos por su deferencia y sobre todo elegirnos como su medio de comunicación predilecto. Seguimos avanzando en esta jornada, muchas noticias, mucho movimiento político y a propósito de esta situación, hoy tenemos un invitado, David Andrés Ochoa, candidato al Consejo de Armenia por el partido Creemos, para que nos hable de sus propuestas, su hoja de vida y sobre todo si a ustedes les interesa esta opción, voten por él. David, bienvenido a Quindío Noticias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo y un saludo muy cordial para todos. Bueno, David, a esta hora de la tarde hay muchas personas que quizás los conocen, otros no. ¿Por qué no hablamos con ellos? ¿Quién es David, su hoja de vida y su trayectoria? Claro que sí. David Andrés Ochoa Quintero es un joven de 26 años, un abogado especialista en Derecho Constitucional, apasionado por las causas sociales. Soy una persona que desde hace ya varios años incursionó en la política. Cuando tenía 18 años, básicamente saqué la cédula e inmediatamente me inscribí como candidato a la Junta Administradora Local de la Comuna 9. Fui electo edil de la Comuna 9 para el periodo 2016-2019 y desde ahí he venido teniendo pues una trayectoria en todo lo que es la política. Hablando de esa trayectoria política, David, ¿por qué desde los 18 años tan joven decidió por participar en esto que a veces se vuelve tan complicado? Daniel, porque los jóvenes tenemos una responsabilidad social, tanto con la ciudad como con el país. ¿Por qué? Porque los jóvenes hoy estamos llamados a ser esa nueva generación que se incluya en estas decisiones que toman las administraciones, que iniciemos a empoderarnos y que digamos, bueno, ¿cuál va a ser el futuro que vamos a demarcar para la ciudad? Hablando de esos procesos, desde los 18 años usted inició en esa carrera política, pero se formó como profesional, especialista en Derecho Constitucional, con diplomados en Gerencia Pública, una hoja de vida bien interesante a propósito de esa situación que hoy en día en el Consejo de Armenia hay muchas personas que llevan muchos periodos haciéndose elegir y uno escucha en la ciudadanía que quieren renovación, pero hablando de esa renovación no solamente es de nombres, sino de gente preparada como usted, David. ¿Siente que esa hoja de vida suya y esa formación profesional encajarían en el Consejo de Armenia? Claro que sí. Pienso que es una hoja de vida muy idónea para poder llevar una propuesta transformadora. Como bien lo dices, en las calles las personas dicen, es el momento de que hagamos un cambio, de que llevemos gente nueva, sangre nueva, nuevos proyectos. Y una hoja de vida de un abogado que conozca cuáles son las obligaciones de los concejales, cómo funciona la administración, cómo se manejan todas ese tipo de iniciativas públicas, hoy pega muy bien en el consejo para de verdad trabajar por la ciudad. Hay temas muy importantes, David, que hoy en día la ciudadanía del departamento del Quindío y también de la capital se aqueja, el tema de la seguridad, el tema del ordenamiento del territorio, son muchas situaciones que quizás en la percepción que uno puede tener son cosas que año tras año no tienen solución y quizás a través de esos mecanismos de participación, consejos municipales, asambleas departamentales, se pudiera hacer algo. En su caso en particular, en caso de ser electo como concejal del municipio de Armenia, ¿qué piensa con el tema de la seguridad y en qué se puede intervenir para que esa percepción se vuelva una realidad de que nos sintamos más seguros en las calles y en nuestros hogares en Armenia? Bueno, desde el tema de la seguridad tenemos que verlo, que es un tema muy álgido. Hoy en día estamos viviendo básicamente con miedo al salir de nuestras casas. Una persona ya no puede salir con una cadena, con un anillo, ni siquiera con el celular en la mano, sin tener el miedo de que al salir de pronto en la esquina pare una moto, pare una persona que de pronto usted no vea como con las condiciones muy normales pues para usted y se sienta atemorizado. Hoy desde el Consejo digo, es necesario iniciar a hacer primero un llamado al secretario de gobierno, al alcalde. Tenemos que tener una buena inversión en temas de seguridad. Tenemos que iniciar a hablar de el derecho a vivir sin miedo, que los ciudadanos salgan de sus casas sin temor, sin miedo, sin preocupación, que le metamos mucho al tema de la seguridad, armar bloques ciudadanos donde la misma ciudadanía pueda iniciar a intervenir en su seguridad. Desde el consejo es el encargado de aprobar los presupuestos. Entonces, ahí, desde el plan de desarrollo, tenemos que verificar que quede un buen presupuesto en materia de seguridad para la dotación de las autoridades, para compra de cámaras de seguridad, alarmas comunitarias, frentes comunitarios. Es que es complejo porque incluso hoy en día te la voy a poner de la siguiente manera. Hay algo que se llaman los cuadrantes de seguridad. Y yo te aseguro que hoy en día la mayoría de los ciudadanos ni siquiera saben su casa a qué cuadrante le corresponde y cuál es el número de ese cuadrante para llamar a las autoridades y decir, venga, está pasando algo acá enfrente de mi casa, por mi casa, a una cuadra. No saben ni comunicarse. Es necesario que desde ahí iniciemos a velar
por la seguridad, por la buena inversión de los recursos y generar, ojalá, una línea de atención donde tengamos a todos los organismos de control conectados y que puedan tener una atención ciudadana. Es un trabajo articulado, David, que como usted lo dice, debe ser de la sociedad civil y también del gobierno en este sentido, pero hay una situación que veo que usted está tocando aquí en su propuesta al Consejo de Armenia que es muy interesante porque últimamente se ha vuelto una problemática reciente en estos años en el departamento del Quindío y es el tema de la salud mental. A propósito de esa situación, afortunadamente en los últimos, diría yo, un mes larguito, no se registra un tema de un suicidio así tan tangible aquí en la capital del departamento del Quindío, pero eso no significa que no nos preparemos en ese sentido. Desde el Consejo de Armenia, ¿qué se puede hacer para que la salud mental de los cuyabros mejore y sobre todo salvemos vidas? Daniel, pues mira, eso es supremamente importante. Hoy en día la salud mental es casi un tabú. Hablar de salud mental para los ciudadanos es como hablar de que las personas estuvieran pues completamente dementes, por decirlo de alguna manera, y no es así. La cuestión es que la salud mental es algo que tenemos que hablar. Hoy en día Armenia ni siquiera tiene una política pública en salud mental. ¿Cómo abarcar a las familias? ¿Cómo hacer un acompañamiento desde los colegios? ¿Cómo poder iniciar a hablar de esa protección de nuestros jóvenes que están tan vulnerables a tantas cosas? Es que hoy en día la salud mental lo es todo. Incluso en el trabajo, si una persona se siente bien anímicamente, va a ser mucho más productiva, va a rendir mucho mejor, va a hacer las cosas de mejor manera. Para todos es mucho mejor que una persona se sienta bien en temas de salud mental. Entonces, para mí es vital llegar a un consejo e iniciar a establecer esa política pública, que se viene trabajando hace muchos años, pero es necesario materializarla, porque como dices, hace unos meses, gracias a Dios, no vemos un suicidio, pero es necesario que en este momento hagamos una intervención y sobre todo en el núcleo familiar, que es la fuente fundamental de la sociedad, la familia. Así es, como usted lo dice, David, esa familia que es el núcleo base de la sociedad y sobre todo de esa construcción de esos nuevos ciudadanos que la ciudad de Armenia va a tener para el futuro y es una situación que hoy en día nos aquejamos en diferentes situaciones. Si no hay una formación desde la casa en el sentido de la responsabilidad social, vemos situaciones como mal parqueos en la calle, botar basuras donde no es, y es un tema más de cultura ciudadana que a propósito es una de las situaciones más álgidas en lo que tiene que ver con la modalidad en el centro de la ciudad de Armenia, el tema del parqueo en zonas prohibidas, el tema de violar normas de tránsito. A propósito de este tema de movilidad, desde el Consejo de Armenia, David Ochoa, ¿qué podría proponer, sobre todo teniendo en cuenta que la ciudad de Armenia requiere obras que están retrasadas por temas de valorización, pero también se requiere ese tipo de proyectos que abarquen construcción de nuevas vías para la ciudad de Armenia? ¿Qué propondría en materia de movilidad? Mucho control político. Hoy tenemos que ser sinceros con la ciudadanía y es que los concejales no son los ejecutores del gasto. Los concejales no somos los que ejecutamos las obras. Los concejales no somos los que decimos, venga, yo le hago acá la vía, le pavimento. Eso es mentira y si alguien se lo está diciendo, sépalo desde una vez. No somos los que hacemos ese tipo de funciones. Pero podemos hacer el control político, ser los veedores de los presupuestos en obras públicas. Te cuento, el próximo año, este próximo gobierno y el próximo consejo tendrá una de las tareas más álgidas, será aprobar el nuevo plan de ordenamiento territorial. En el plan de ordenamiento territorial tienen que quedar no solo las obras públicas de movilidad, sino también para el tema de construcción y expansión de la ciudad. Entonces es vital que el siguiente consejo, que los siguientes concejales que vamos a quedar electos, trabajemos desde ahí en todo el tema de movilidad. Y es vital, pensaría yo, hacer una revisión del Código de Tránsito, cómo se está aplicando en el municipio de Armenia y si no, hacerle una norma complementaria a nivel local para poder mejorar la movilidad también de la ciudad, porque lo que dices, ¿cómo es posible que en el centro de Armenia hoy en día usted salga por la calle 18 y a todos lados hay carros parqueados, la movilidad se dificulta, bueno, muchas cosas, ¿cierto? Entonces, desde ahí tenemos que hacer un control político, pero vehemente. A propósito de ese control político, también desde el Consejo de Armenia se debe analizar una problemática y es que en la ciudad de Armenia, si bien la desocupación ha bajado en los últimos años, quizás por que el DANE a través de esa estadística de medir ya no el desempleo sino la desocupación, encuentra que en Armenia cada vez hay personas más ocupadas, pero quizás muchas de estas personas están en trabajos informales, en trabajos que no están como vinculados realmente en términos jurídicos con una empresa. Y aquí veo una propuesta muy interesante para usted
usted, es el tema del Fondo del Emprendimiento y Desarrollo Municipal. Hoy en día en la ciudad de Armenia vemos que la gente, a pesar de las situaciones, siempre está queriendo salir adelante, jóvenes emprendedores a través de redes sociales y diferentes situaciones, y es una problemática que cuando los jóvenes quieren dar ese primer paso, primero se encuentran las trabas del gobierno para formalizar su emprendimiento, pero también a veces la falta de capital que es tan necesario para esta situación. ¿Cómo es este tema del Fondo de Emprendimiento Social? Bueno, ese Fondo de Emprendimiento y Desarrollo Municipal es un espacio que nosotros queremos brindarle a todos esos emprendedores y a todos esos pequeños microempresarios que hoy en Armenia dicen, venga, yo quiero salir adelante, para que tengan primero la asesoría técnica, jurídica, económica y las herramientas para sacar adelante su negocio. Es muy complejo cuando una persona hoy monta su emprendimiento y quiere iniciar a legalizarse y llega a una cámara de comercio, encuentra que tiene que hacer una renovación de cámara de comercio cada año, tiene que pagar unos impuestos que desconocía y de pronto su capital no contemplaba todo este tipo de cosas. Desde este centro les vamos a decir, bueno, usted quiere formalizar su negocio, estos son los pasos que tiene que seguir, cómo se va a volver sustentable, cómo se va a sostener durante estos años, ya tiene un plan de negocio, sabe valorar su producto, su servicio, cómo lo va a hacer. Venga, nosotros le brindamos ese acompañamiento y esa asesoría, pero no una asesoría donde mandemos a todo el mundo solo con cartillas a la casa, sino brindémosle la herramienta y el seguimiento para que nos volvamos productivos. Es que Armenia hoy tiene todas las capacidades porque, como lo dices, hay muchos emprendedores, hay muchos empresarios, hay gente que tiene todas las ganas para salir adelante, pero a veces no tienen ni siquiera las herramientas. Pongamos un ejemplo, la digitalización. Hoy entrar a los mercados digitales es básicamente la innovación para la mayoría de los negocios. Tener una página web, tener redes sociales, tener una e-commerce. ¿Cómo podemos comercializarnos desde ese punto? Ahí es donde un centro de emprendimiento y desarrollo municipal puede decir, venga, yo le doy su herramienta, montemos una e-commerce, nosotros tenemos una plantilla, hagámosla desde este punto y usted inicia. Y en un futuro, cuando usted se inicia a volver sustentable, obviamente usted ya asume todos este tipo de costos. Bueno, David, su propuesta ahí ya está ya en la mente de los ciudadanos, de las personas que hasta ahora nos están viendo. Usted va por el partido político Creemos número 14. ¿Cómo llega usted a este partido político y qué representa este partido político en esta escena política de las elecciones territoriales del 29 de octubre? Bueno, yo llego al partido Creemos con esperanza. Veo que es un partido con iniciativa, es un partido nuevo, fuera de las fuentes tradicionales de política y de politiquería que ha venido rigiendo en el país. Y eso me llena de iniciativa y digo, bueno, entremos a este partido, trabajemos desde este punto y desarrollemos las nuevas iniciativas que se necesitan en el Consejo. A este partido, a esta lista de consejos, se nos suma una coalición que es con el Partido Ecologista Colombiano. Y por eso, supongamos, tú ves ahí en el Un volante, árbol. es un árbol, el arbolito que hoy me acompaña en esta entrevista, que para mí este arbolito representa la ciudad. Hace una representación de la ciudad porque este arbolito para mí tiene una responsabilidad bastante grande. Todas las plantas tienen una responsabilidad bastante grande. ¿Y cuál es? Cuidarlas, echarles agüita, echarles abono, echarles tierrita, hacerles la poda de vez en cuando para que no se nos salgan de control. Y todo eso representa la responsabilidad que tendremos con la ciudad. Cuando le echemos el agua y el abono, será el desarrollo que queremos para la ciudad, que crezca próspera, frondosa, que se desarrolle con muchas oportunidades. Pero cuando le hagamos la poda, cuando hagamos ese seguimiento a cómo va su crecimiento, también es ese control político del que tanto necesita la ciudad, hacer una vigilancia de los recursos públicos, hacer una vigilancia de las actuaciones de la administración y hacer una verdadera lucha contra la corrupción, que es la que tiene tan azotada hoy en día a Armenia y al departamento del Quindío. Y con eso, hoy les digo, esta es mi responsabilidad, Armenia, la responsabilidad que yo voy a asumir desde mi profesión, desde mi propósito como concejal. Bueno, David, hay más de 300 aspirantes al Consejo de Armenia. ¿Por qué la gente debería votar por usted y no por los otros? Deberían votar por mí porque soy una persona, primero, joven y preparada. Desde el conocimiento de la ley, eso me va a fortalecer para llegar conociendo cuáles son las funciones de los concejales. De verdad, cuáles son las funciones, porque como tú lo dices, hay más de 350 candidatos y la mayoría no saben ni siquiera qué hace un concejal. No se han leído la Constitución, algo tan básico, la norma de normas, el artículo 313, 10 funciones específicas, ¿qué hacen los concejales? La ley 136, ¿qué hacen los concejales? Primero, entonces, la preparación. Y segundo, la voluntad y las ganas de trabajar. Y tercero, que soy una persona íntegra, con valores morales,
que sé que es el trabajo duro, que sé que es esforzarse y ganarse cada día lo que tengo sobre la mesa. ¿Cuál es la pedagogía para votar por usted, David, este próximo 21 de octubre? La pedagogía es, en el tarjetón encontrarán pues todos los partidos, pero en la parte inferior, sobre la primera columna, encontrarán el arbolito. Busquen el arbolito, ese arbolito que representa Armenia, este arbolito que hoy tengo conmigo, y votar el número 14. Y ahí estarán votando por David Andrés Ochoa Quintero. ¿Cuáles son sus redes sociales, David, para las personas que hasta ahora se interesaron en conocer más de usted y sobre todo para que se afiance ese contacto directo y en caso de que se dé la situación bien, votar por usted? Claro que sí. Mis redes sociales, aparezco como David Ochoa Q en Instagram y David Ochoa Ki en Facebook. Y bien pueda, tomen mi número de teléfono, mi número personal, para que podamos hablar. Si tienen nuevas propuestas, si tienen nuevos proyectos, si tienen una retroalimentación para mí, bien pueda, escríbanme, háblenme. Mi número es el 311-318-5970. Yo estoy ahí preparado para contestarles todo lo que quieran, todo lo que tengan y para que nos tomemos un tintico y hablemos de la ciudad. Él es David Andrés Ochoa Quintero, candidato al Consejo de Armenia por el partido Creemos número 14 en la coalición Salvemos Armenia, tu voz en el Consejo de Armenia, protejamos el futuro. Gracias por estar en Quindío Noticias, David. Daniel, antes muchas gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias a todas las personas que nos vieron y muchas gracias a todos. A todas las personas que se conectaron esta tarde con nosotros, muchísimas gracias. Sigan atentos a la información que Quindío Noticias tiene para todos ustedes. Chao, chao.